Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le doy una bienvenida a los hermanos de la Verdad Presente y también a todos los que nos están mirando por medio de nuestros programas de comunicación. Vamos como de costumbre, a entrar en el culto divino y a cantar el himno de batalla. Que el Señor les bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Nuevamente un cordial saludo a mis hermanos de la Iglesia de la Verdad Presente. Bienvenidos en esta hora, que Dios pueda bendecirles. Esperamos explorar, revisar y encontrar verdades importantes en la Escritura que tanto necesitamos los seres humanos. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en momentos de angustia, de problemas y dificultades, a través de la historia, eso es lo que ha sostenido a muchos hijos de Dios, la palabra de Dios. Igualmente en este tiempo, el remanente adventista y la Iglesia de la Verdad Presente, estamos a través de un ministerio sagrado, llevando la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Amén. Y gracias por eso, hermanos de la Iglesia de la Verdad Presente. Y también un abrazo fraternal y con todo cariño a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Para nosotros es un privilegio en esta hora poder nuevamente contactarnos con todos ustedes. Quisiéramos, antes de abrir la palabra del Señor, tener un hermoso especial para honrar a Dios y para que también su espíritu se prepare para recibir la palabra del Señor.
Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin Amén. Esta embarcación, hermanos, va a llegar.
a puerto seguro. Pero no se vaya. Manténgase ahí adentro. Manténgase dentro del mensaje. Escuche lo que a continuación le voy a leer, porque esto es, como todo lo que se hace aquí, es importante. El conflicto alrededor de los 10 mandamientos no es nuevo. El periódico Kansas City Star, el lunes 22 de septiembre, dice que hay más de 4,000 monumentos de los 10 mandamientos en otros tantos pueblos y ciudades de Estados Unidos. Hay más de 4,000 monumentos en los Estados Unidos de Norteamérica con los 10 mandamientos. Hermana Rebeca, ¿nos ayuda con la imagen, por favor? La imagen, por favor. Hay más de 4,000 monumentos en Estados Unidos, no solo en los estados, sino en algunas ciudades, donde están como en tipos de, menciona aquí, como cuando se pone un busto, se pone un monumento, donde están los 10 mandamientos. Entonces, bueno, vamos para que Rebeca me ponga la imagen, las dos que le había pedido que me alistara. ¿Ok? Dice, la historia de esta fiebre de monumentos es interesante. ¿Qué es? La anterior, hay una que está a la par. La historia de esta fiebre de monumentos, es una fiebre. ¿Cuál es la fiebre? Poner eso. Poner monumentos de los 10 mandamientos. Oiga, hermanos, qué tristeza, porque yo lo voy a decir. En la Biblia dice, Dios le dijo a Moisés, ponga esto en los dinteles de las puertas, en los postes, hasta que lo tengan a frente metido, hermanos. Y sabe qué tristeza, porque esto en los hogares usted no lo encuentra. Y en los que dicen ser pueblo de Dios, menos están los 10 mandamientos. Pero si hay un espejo, hay un adorno, hay una biblioteca, hay un mueble, hay un juego de sillones, todo eso hay, pero no están los 10 mandamientos. Y la obra de Dios ponga los 10 mandamientos. En Estados Unidos hay más de 4,000 monumentos dedicados a los mandamientos en estados y en algunas ciudades. Dice, en 1946 yo no había nacido. Creo que ninguno de aquí había nacido. En 1946 el juez E.J. Rugemer era juez del Tribunal de Menores de Minnesota. Y cuenta que un joven delincuente a quien tuvo que juzgar no sabía qué eran los 10 mandamientos. O sea, en ese país, imagínense, y no sabía qué eran los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo cree que está un país como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Colombia, donde le han metido todo tipo de vicio a las personas, fútbol, deportes, sexo, pornografía, negocios? Hay gente que no sabe nada de los 10 mandamientos. Entonces el juez Rugener se le ocurrió imprimir copias de los 10 mandamientos para las salas de los tribunales y aulas de clase. O sea, fotocopió cantidad de documentos para repartir en todas las aulas y tribunales. Su proyecto, adoptado por una organización llamada Orden Fraternal de las Águilas, le puso a esa orden, Orden Fraternal de las Águilas, captó con el tiempo la atención del director del cine Cecil B. DeMille, cuya película épica Los 10 Mandamientos llegó a la pantalla de los teatros en el año de 1956. ¿Qué captó o qué lo llevó a Cecil B. DeMille a hacer la película Los 10 Mandamientos? Ver los mandamientos en todo Estados Unidos. El periódico Kansas City Star, el lunes 22 de septiembre, dice que como resultado directo de la inspiración e influencia de la película, hay más de 4,000 monumentos de los 10 mandamientos en otros tantos pueblos y ciudades de Estados Unidos. El periódico dice que las estrellas de la película, Charlton Heston, Jules Briner y Martha Scott, asistieron a muchas de las celebraciones de dedicación de los monumentos. Sin contar cuánta gente asistió. Como decíamos en nuestro artículo anterior, hay otro artículo sobre esto, el juez Roy Moore se negó a retirar el monumento de granito de la rotonda del edificio de la Suprema Corte de Justicia de Alabama. En Alabama se ordenó retirar ese monumento. Y este juez, Roy Moore, se negó a hacerlo. Dijo lo siguiente: no tengo la intención de retirar el monumento. No puedo hacer esto y no lo haré. Luego más tarde dijo: tenemos un juez federal que dice que no podemos reconocer quién es Dios. Sin embargo, Dios es la base de nuestro sistema de justicia. Tienen la audacia de venir a nuestro tribunal y decir que debemos de retirar el fundamento de nuestras leyes, que son los 10 mandamientos. Entonces vemos donde
el aspecto de gobierno y el aspecto federal se quiere meter con la religión, con los 10 mandamientos en Estados Unidos. Y aquí voy a pedir que me ponga la otra imagen, Rebeca, por favor. Y dice ahí, bueno, ahí está la gente fuera con pancartas y todo. La que dice la arriba significa, la regla de la ley es basada en la ley de Dios, la que está arriba. La regla de nuestra ley es la ley de Dios. Y la que está abajo dice, sea un patriota real, enseñe con apelación de juicio y aprenda a leer inglés. O sea, le está diciendo a la gente que quiere quitar esto, que sean patriotas, que sepan que es Estados Unidos, que es un país protestante, cuyas bases y todo, entonces apelan a la conciencia del estadounidense. Ahí está la manifestación cuando se dio ese problema. Y en efecto el juez Moore se negó a obedecer la orden federal para retirar el monumento. Él se negó y dice, no lo voy a hacer. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar el caso. Oigan, no quisieron revisar, ¿verdad? Porque si revisan se da cuenta que eso tiene que mantenerse ahí. De modo que la orden del juez federal Thompson de retirar el monumento de modo que la orden del juez federal Thompson se mandó una orden de retirar el monumento para la medianoche del 20 de agosto. Se dio la orden de retirar el monumento. So pena de imponer al Estado de Alabama una multa, ¿sabe de cuánto? $5 millones por día. Esa fue la pena. Si no lo quitaban eran $5 millones por día. Y esto quedó en firme. En respuesta a esta orden, los 8 jueces de la Suprema Corte de Alabama, sin contar por supuesto con la presencia ni el voto del presidente del tribunal, Roy Moore, emitieron la orden de que el monumento fuera removido. La CNN dijo que fuera del edificio. 150 seguidores del juez Moore hicieron votos de seguir luchando para que el monumento fuese regresado a su lugar en la rotonda. El juez Moore dijo lo siguiente: es un día triste en nuestro país, cuando el fundamento moral de nuestra ley y el reconocimiento de Dios debe esconderse a la vista del público para aplacar a un juez federal. ¿Por qué estamos leyendo esto, hermanos? Porque cuando se pone el poder en manos de un hombre, esto es una desgracia. Y por eso nuestro país está como está. Y por eso muchos países están como están. Un juez federal impone una orden en contra de las leyes divinas y quiere someter al ser humano a algo que Dios no establece. El juez Moore fue suspendido de su cargo por la Comisión de Investigación Judicial de Alabama, que es la Comisión de Ética del Estado, bajo 5 cargos, todos relacionados con su negativa a acatar una orden federal vigente y obligatoria que se le dirigió, según comentaron los periódicos. Aunque solo 1 de cada 5 norteamericanos aprobaba la orden federal de retirar el monumento, los obreros lo retiraron el miércoles 27 de agosto. O sea, por cada 5 norteamericanos, solo 1 estaba en contra. Levantaron el monumento y lo llevaron a una pieza interior del edificio, lejos de la mirada del público, y allí lo depositaron. Los angustiados manifestantes oraban de rodillas fuera del edificio mientras los obreros hacían su trabajo. Los líderes de los manifestantes les pidieron mantener la calma y no invadir el edificio. El reverendo Barry Lynn, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana de Norteamericanos Unidos por la Separación de la Iglesia y del Estado, dijo, oiga lo que dijo este hombre: esta es una tremenda victoria de la vigencia de la ley y el respeto por la libertad religiosa. Según la interpretación de los tribunales, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza que los individuos tendrán libertad de expresión religiosa, que el gobierno y sus agencias no reconocerán ninguna fe religiosa como más válida que otra fe o que el secularismo, que el gobierno y sus agencias no promoverán la religión por encima del secularismo o viceversa. O sea, no se mezcla la religión con la política, no pueden intervenir, no pueden meterse uno en el terreno del otro. Y aquí esta gente se estaba metiendo directamente.
Qué terrible. Y sigue diciendo, estos principios están en un estado de tensión continua. Esto es una tensión en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos ciudadanos norteamericanos sienten que la oración forma parte de su expresión religiosa. Por tanto, sienten que sus hijos deberían orar en las escuelas, en la clase, en el colegio. Sienten también que los maestros deben orar antes de las reuniones de personal administrativos, etc. Pero muchos no cristianos y secularistas se oponen a la oración, particularmente si es una oración cristiana. Pero ustedes ven que en Costa Rica es un país netamente católico, los protestantes no tenemos que sacar permiso por el pastor para que nos permitan salir de la clase. Otros sienten que debe continuar existiendo la cortina de separación entre el gobierno y sus agencias y la religión, y sienten que este asunto es de más peso que cualquier consideración religiosa personal. O sea, tiene que permanecer dividido. Cuando hay unión entre religión y Estado, es una desgracia para el país. Muchos ciudadanos norteamericanos quisieran que su país fuera un país religioso cristiano. De hecho, dicen que los padres fundadores de la patria eran religiosos y fundaron la nación sobre la base de la religión cristiana. Pero hay quienes discuten este acerto. Oiga, hay mucha gente que desconoce y no sabe, y es más, mucha gente que está sentada en unas iglesias y no saben que Estados Unidos existe porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana masacró a millones de europeos y en el viejo mundo Dios plantó ahí los estandartes de la verdad y creó una nación netamente protestante en el nuevo mundo. Estados Unidos es una nación netamente protestante. Todo católico, secularista o ateo es un intruso en esa nación, es una desgracia para esa nación. Están tratando de imponer leyes, tratando de quitar lo que Dios estableció en ese lugar. No les alcanza con todo el daño que han hecho en el viejo mundo, en Centroamérica y están haciendo en Sudamérica. La primera enmienda de la Constitución establece la completa separación de la Iglesia y del Estado para evitar que una fe religiosa que goce de mayor poder se imponga sobre las minorías, como ocurrió en el pasado en este mismo país y en muchísimos países cristianos. Incluso en nuestro tiempo, un funcionario de un país de Interamérica dijo a un adventista que solicitó trabajo en una oficina de gobierno. Vea lo que le dijo. Un adventista llega a pedir trabajo. Vea lo que le dice este funcionario. Este país es católico y por lo tanto los trabajos deben desempeñarlos los católicos. Usted no. Cuando se mezcla la religión con lo secular. Y en esta época el país era abiertamente secular en sus leyes y las autoridades se proclamaban ajenas a la religión. Está en armonía con la naturaleza humana creer que su religión es verdadera y que todas las demás son falsas. Parece que la persecución religiosa es algo inevitable por la misma naturaleza de la religión. Si uno está convencido de que su religión es verdadera y por tanto que todas las demás son falsas y que quienes las practiquen se perderán eternamente, entonces se les debe advertir, instruir, convencer o obligar a que dejen de practicar el error. Los inquisidores, y ustedes me entienden en qué estoy hablando, estaban seguros de que al torturar a los herejes estaban purificándolos del error y por lo tanto en realidad salvando las almas de la condenación eterna. ¿Qué manera de pensar? Tiempo de la Inquisición. Es muy difícil pensar que se divulgue lo que consideramos erróneo sin sentirse amenazados. Los que tienen el poder sienten que deben proteger lo que consideran justo y correcto y detener y proscribir lo que consideran injusto y erróneo. Por eso la persecución de los que practican otra religión es casi inevitable. Es inevitable. Los que tienen el poder civil a su disposición querrán imponer lo que consideran correcto y benéfico y querrán proscribir a lo que consideran equivocado y peligroso. Por esta causa debe permanecer separada la Iglesia y el Estado y las leyes civiles ajenas a cualquier legislación religiosa. En la controversia relacionada con la orden de retirar el monumento de los 10 mandamientos, el presidente de la Coalición para la Defensa Cristiana dijo lo siguiente. Un presidente protestante, era lo que dijo cuando se quitó los 10 mandamientos. El presidente de la Suprema Corte, Roy Moore, ha demostrado gran valor al negarse a mover los 10 mandamientos de la rotonda del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Es esencial que lo apoyemos en esta histórica lucha,
por la libertad religiosa y la justicia. A la luz de todo esto, los líderes cristianos de toda la nación hacen un llamado a la iglesia a honrar a Dios, obedecer su palabra, resistir la tiranía y ponerse del lado del juez Moore. No sigo leyendo porque es mucho en este documento. Pero sí quiero leerles este libro que mucha gente no quiere, ¿verdad? Hay gente que no lo quiere porque no quiere responsabilidad. Dice, si leo eso ya yo me comprometo. Y este libro hay un capítulo que se conoce como Estados Unidos en la profecía. En la página 341 dice lo siguiente: América, tierra de libertad. Escuche. La Biblia era considerada como base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. ¿Qué era la Biblia? La que da libertad, la que da fe y la que da sabiduría. Sus principios se enseñaban en América cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos, lo que se ganó en inteligencia, en pureza y templanza. Por los Estados Unidos llegó a ser quien fue. Podía vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. No encontraba un borracho en las calles, un policía, un mendigo, como se aplicaba la Biblia. Queda demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en paz y prosperidad de una iglesia sin papa y un estado sin rey. Por eso Estados Unidos llegó a ser quien es. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Le leo otro pasaje más. El republicanismo y el protestantismo, ustedes viven en Estados Unidos que son republicanos y demócratas. La democracia es una desgracia, hermanos. Y aquí ustedes más de una vez han escuchado, somos un país lleno de democracia. ¿Qué desgracia, hermanos, viene este país? Claro, cuando lo comparan usted con muchos países, somos un país bueno. Pues algo el problema de la democracia. Y se reúnen 20 a tomar una decisión y los 19 dicen no, y uno tiene la razón, la mayoría la que manda. El republicano está por la república, por el ser humano, por el patriota está. Entonces se contempla todo para tomarlo siendo de origen divino. Ahora, pero cuando usted dice el republicanismo y el protestantismo, los dos unidos. O sea, un presidente, diputados que buscan el bienestar del pueblo. Porque ellos comen y existen por el trabajo de todos nosotros. Si nosotros no existiéramos, ellos no podrían estar como están económicamente. Ellos no llegan al poder solos, la gente los llevan al poder. Les ofrecen y al final vea cómo pagan. Es para la gente siempre en su ignorancia a votar. Especialmente, yo quiero ser claro, cuando se vota por gente católica sin principios. No tienen principios. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad y del poder de los Estados Unidos? El protestantismo y el republicanismo. ¿Por qué no va nuestro presidente y sus diputados a copiar eso en Estados Unidos para que le enseñen cómo se gobierna un país? Para que esto cambie. Yo, por ejemplo, yo digo, si a mí me dijeran, mire, usted puede hacer puentes aquí en Costa Rica, le digo, no, voy a ir a China, voy a ir a un lugar que tengan la capacidad, voy a copiar para hacerlos como ellos los hacen, en la rapidez y la forma en que los hacen. Pero no, cuando viajan no van a eso, van a otras cosas. A otras cosas van. Porque no tienen principios, porque no son religiosos. Ahora, el problema de todos estos hermanos, hay versículos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí está el gran problema del asunto.
tal vez para resumirlo así un poquito. Dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que hay dos tipos de seres humanos, hermano Tony, el carnal y el espiritual. O sea, el que vive en la carne nunca te va a entender, nunca va a aceptar y va a eliminar o abolir todo lo que usted piensa y lo que usted cree. Nosotros también no vamos a aceptar lo que ellos dicen, lo que ellos hacen. Pero esta disputa estará siempre, siempre. Es el problema que hay. O sea, son dos tipos de pensamiento totalmente llenos de antagonismo, de pasado. O sea, es una controversia de todos los tiempos. En Santiago capítulo 2, lo hemos mencionado aquí. Si usted lo ha escuchado, yo lo he mencionado aquí, una vez lo mencioné, si lo ha escuchado, amén. Si no, aprendas esto, hermano, porque esto es muy importante, Santiago 2:10, está hablando Santiago y está hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque cualquiera, chino, tico, alemán, británico, cualquiera, que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Usted puede guardar 9, pero está en adulterio. Usted puede guardar 9 y usted roba. Usted puede guardar 9, pero usted codicia. O sea, uno de nada le vale guardar 9. Es 10 y son perfectos, no lo va a negociar Dios. Y usted se pone a ver, por ejemplo, lo que son los líderes religiosos y los líderes gubernamentales, cómo están con los 10 mandamientos en la pura calle. ¿Esa es la realidad? ¿Cuánto gastan cuando hacen una fiesta solo en licor, en vino, para tomar? No estoy diciendo que todos tomen, tal vez hay alguno que tal vez no tome, pero está siendo partícipe de eso ahí, no lo va a denunciar ni lo va a encarar, porque le conviene estar ahí. Y cuando se habla que el que ofendiere un punto, ¿saben qué es un punto, hermanos? Aprendas esto, ahora no se lo olvide nunca, es cuando una mujer pasa la aguja para tejer. Ese punto que está ahí es el que menciona aquí. No está hablando de no matarás, porque el mandamiento abarca mucho. Ahí están en letra condensada, está resumido. Pero hay muchas formas de matar, de robar, de mentir, hay tantas cosas. Entonces la ley va más allá de mirar un mandamiento así por encima. Por eso, gracias a Dios, como hemos comentado, nosotros los adventistas del séptimo día, no porque seamos mejores que nadie, aventajamos a cualquier sistema religioso porque tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu de profecía. Por eso difícilmente van a llevar a una televisora, a un medio de comunicación, a un adventista bien preparado, porque ellos saben lo que les espera. O si no lo negocian, o si no le dicen usted puede decir esto, no puede, o analizan a quién van a llevar. Esa es la realidad de esto. Pero la Biblia es bien clara. Entonces, la gran controversia es quitar los 10 mandamientos, porque eso incomoda a la persona, porque no le permite fumar, tomar, beber, fornicar, robar, engañar. O sea, los 10 mandamientos le ayudan a la persona a resolver el problema del pecado en su vida, para que pueda ir a la eternidad. Ese es el problema, por eso quieren quitar los 10 mandamientos. Gracias, no sé cuántos quedarán ahora, pero por lo menos en Estados Unidos hay de más de 4,000 monumentos, ¿verdad? Y qué bendición por los que los pusieron y los que los cuidan y los aman, ¿verdad? Porque están ayudando a muchas personas. 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario no es si quiere o no quiere, hermano Alan, hermana Flor, hermana Gina, es que tiene que estar ahí. Eso es ley. Porque es necesario dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, por dentro y por fuera. Va a haber un juicio. Y qué terrible es, además de ser una persona deteriorada, que esté mal, que yo me oponga a lo que Dios ha establecido. Y decir que los 10 mandamientos no están vigentes, o que el tercero o el quinto se eliminó. O como ha hecho la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que quitó el de las imágenes, que cambió el cuarto mandamiento y el último lo partió en dos, lo dividió en dos.
para poder ajustar 10 mandamientos. Esa es la realidad de esto. Tarde o temprano, todo ser humano va a recibir lo que cosechó. Ahora, yo le digo una cosa, póngase a pensar, si usted está mal en esto, imagínese cómo está la gente que está en su casa. ¿Cómo está la gente? Por eso en esto no puede haber dilación, hermanos. Es necesario, urgente, predicar esto día y noche para ayudar a la gente. Vivir esto para que la gente sepa quiénes somos los adventistas del séptimo día. No somos una iglesia más, tenemos un mensaje especial y tenemos que marcar una diferencia en toda nuestra vida. Porque hay gente, hermanos, que está dando la vida, está perdiendo el salario, se está jugando multas, están siendo quitados de puestos en otras naciones. Están perdiéndolo todo. Y hay pastores que se han dedicado al ministerio y hoy están sin sueldo y sin salario y están predicando al mundo. Dios lo está sosteniendo porque es un sistema religioso que quita a todo pastor que quiere ser fiel. Y nosotros parece muchas veces que estamos como absortos en nuestra vida y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Pero Costa Rica, mientras exista el remanente adventista, hermano Alon, y la verdad presente, vamos a levantar la mano. Amén, tiene que ser así. Porque esta es la iglesia del Señor. Mateo 19, versículos 23 y 24, el gran problema. Mateo 19, versículo 23 y 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, esto es ley de Media y Persia. Y si usted nos está viendo y usted tiene bastante dinero, esto es para usted. Dios le está hablando. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, versículo 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Difícilmente en el diccionario es, hermano Dylan, imposible. Imposible. Y ustedes conocen la historia del joven rico. Yo nada más quiero leerles algo pequeñito en relación a la vida de este hombre. Déjeme decirle algo muy interesante. Cuando le dijo a Jesús, Señor, todo esto guardado, era un mentiroso. Nunca guardó los 10 mandamientos. Si los hubiera guardado, hubiera sido un seguidor de Cristo. Ahí le mintió descaradamente. Mejor no hubiera dicho nada. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces es mejor cuando usted está ante un problema, ojalá que no hace su situación o la mía, en que usted sea perjudicado, mejor quédese callado. ¿Sí, atado? Mejor quedarse callado. No se embarriale más la cancha. Mejor quédese callado. El Salvador no significaba tanto para él como los bienes o su propia fama entre los hombres. O sea, era más importante, Esteban, los bienes y la fama que Jesucristo. A él le interesaba más los bienes y la fama. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de una vida eterna y se fue. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Él se iba a dedicar al mundo. Amaba el mundo. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Y muchos eligen el mundo. Como el joven príncipe se apartan del Salvador diciendo en su corazón, no quiero que este hombre y esta verdad me dirija. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a la ley. ¿Cuál es? ¿Qué problema, hermanos? Y no lo vamos a negociar, lo vamos a seguir predicando, le guste o no le guste a la gente. Sino una obediencia perfecta, no una obediencia legal, una obediencia a un sistema gubernamental, a un sistema religioso. Hay gente que profesa lealtad a un sistema. No es eso, es la obediencia a la ley de Dios. Dios fijó su propia norma de carácter para que todos los que quieran llegar a ser súbditos de su reino. Esa es la norma de carácter que Dios edificó y que Dios estableció. Santiago 4:13. Santiago está después del libro de Hebreos.
vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿A quién no le gusta viajar en un yate, en un crucero, en un avión? Vamos a pasear. ¿A quién no le gusta viajar? El ser humano es dado a eso. Y hay gente que es adicta a eso, a estar viajando. Y cuando dice la palabra traficar, en Santiago 4:13, traficar, oiga lo que es traficar. Alguien dice, es traficante. No, oiga, es comerciar, negociar. Están los que viajan para trabajar, ¿verdad? Y la otra es viajar y correr el mundo. Viajar. Este fin de año, Tony, mis vacaciones voy a ir a Europa. Voy a ir a pasear a Europa con mi esposa. Voy a ir con mamá toda la semana, este fin de año a Puerto Rico. Puerto Rico, viajar y correr el mundo. Ojalá que a los 80 yo conozca medio planeta. Y eso no es nada malo, eso no es pecado. Eso es lo que piensa el que vive en la carne, el hombre natural. Pero no pensamos así cuando es invertir en las cosas de Dios, ¿verdad? En literatura, en obra misionera, en pobres, en la iglesia, en eso no pensamos. O sea, creemos que con dar el diezmo y la ofrenda, como hemos hablado, usted está bien con Dios. Eso es parte de. Pero Pablo y los fieles siervos del pasado dice, por amor a vosotros, me gastaré y aún gastaré hasta lo que no tengo. Invertir en la causa de Dios. Y es interesante porque dentro de este viajar y de este correr y comerciar y negociar, se presenta la manera irregular e ilícita que a usted le pueden aparecer cosas raras de camino. Le pueden aparecer cosas raras de camino. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Verdad que nadie que se murió, que se va a morir hoy en un accidente pensaba que hoy era el último día? ¿Quién pensaba que era el último día? Nadie. ¿Qué garantía tiene usted cuando sube a un crucero o a un avión? Oiga, el ser humano sabe que desde que sube ahí su vida no vale nada. Pero va a ir a pasear en la ciudad. Va a ir a disfrutar, va a ir a traficar. Eso es lo que el mundo ha enseñado. Eso es lo que el mundo ha enseñado. Yo estoy feliz cuando veo a mis nietas, a mis hijos y veo donde vivo. Yo tengo 62 años de edad. No estoy exento de un accidente en la carretera, pero me cuido mucho. Pero hay gente que no le importa nada. Todos los días están perdiendo la vida los seres humanos. Entonces aquí nos habla el Señor aquí esto. Versículo 14 y 15. Cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Es neblina, que se aparece por un poco y de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos esto o aquello. Ahora, si yo no sé lo que el Señor quiere, ya yo no sé qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Santiago capítulo 4, versículo 3, un poquito para arriba. Santiago 4, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, pedid para vuestros deleites. Deleites. ¿Sabe que esta palabra deleites significa lo siguiente? Oiga. Placer del ánimo y placer sensual. Relativo a los sentidos, gustos y deleites de los sentidos, a las cosas que nos incitan o satisfacen y a las personas aficionadas a ellos. Relativo, oiga, al apetito carnal. ¿Usted cree que cuando usted va a pasear en un mes a Estados Unidos, usted va a crecer espiritualmente? Usted se va a edificar espiritualmente. A menos de que usted sea un pastor, un misionero, una misionera. O que va a llevar un material allá, o que va a ir a evangelizar, o que va a ir a predicar, o que lo invitaron, lo llaman de predicador. Es que esto es muy complicado, hermanos, porque, o sea, para poder entender esto, hay que salir de la forma en que el mundo está guiando al ser humano. Pues lo ha metido en una vida llena de consumismo, ¿verdad? Y muchas veces nuestras amadas esposas reclaman vivir como el mundo vive. Pero nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa es la diferencia de eso.
Esa es la gran diferencia. Santiago 5, del 1 al 6, hay un reclamo ahí, lo voy a leer rápidamente porque el tiempo casi me ha ido. Vamos ahora, ¿quiénes? Ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, ¿qué es lo que pasa? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Hermanos, ¿qué están haciendo los gobiernos con los seres humanos? Hermanos, sueldos de hambre, miseria. La plata, andan detrás del dinero, de la fama y del poder. De la fama y del poder. Proverbios 28:11, tienen un problema grave, esta gente es un problema grave y esto tiene que tener usted bien claro, hermanos, para cuando tenga que enfrentarlos a ellos. Proverbios 28:11 es un problema grave y ojalá que este no sea el suyo. Dice Proverbios 28:11, raya ese versículo, Tony. El hombre rico es sabio en su propia opinión, porque la riqueza le da ese poder que tiene. Entonces, retractarlo o hacerlo de lo que Dios quiere es casi imposible. O sea, no los vas a sacar de eso. Por eso es que usted entiende que ha existido la Inquisición y por eso matan a mucha gente. Vea usted aquí al país vecino. Vea usted al otro lado. ¿Qué les importa matar a un universitario, un periodista? No les importa nada, hermanos, como si fuera un perro, un animal. Matan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 300, hasta 400 seres humanos. Y más si tienen que matar. ¿Qué es lo que quieren? El poder y la riqueza. Esa es la realidad de toda esta gente. Porque no se les puede hacer creer lo diferente porque están metalizados, viven una vida carnal totalmente. Ahí mismo, Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Eso es lo que tenemos aquí en nuestro país. Esa es la realidad de esto. Por eso el país está como está. Y el que se oponga a eso, lo despiden. Esa es la realidad. Igual que los sistemas religiosos. Si usted no encaja en lo que le dicen, lo despiden. Se queda sin trabajo y sin sueldo. Es que, hermano, esto no es mucha matemática que hacerle a esto. Esa es la realidad. Es que proféticamente está escrito, hermanos. Esa es la realidad. No hay otra en esta situación. Tratamos en el remanente adventista, en la iglesia de la presente, de hacerle entender esto con palabras sencillas para que no lo enreden a usted. Porque estos bandidos usan muchas situaciones y formas, y hay gente que dice, yo no sé qué está pasando, por algo ando mal. No pueden explicar porque no tienen la capacidad. Esa es la realidad de esto. Ellos andan detrás de la fama, el dinero, y se van a llevar a quien sea y le van a quitar la vida a quien sea. Y la corrupción está ahí adentro. Por más de saco y corbata y por más bonito que usted los vea, son impíos, gente impía. No son hijos de Dios. Y si no llevarles una Biblia, dígales, respeten lo que la Biblia dice. No lo van a hacer. Porque saben lo que implicaría eso. Y me duele que los sistemas religiosos estén en silencio. Y nuestra amada iglesia es una vergüenza para el mundo y como está situado en nuestro país. Esa es la realidad. Escuche lo siguiente. En esta generación, el deseo de ganancias es la pasión absorbente. ¿Qué es lo que me trae de la gente? El deseo de ganancias. Con frecuencia las riquezas se obtienen por fraude. Multitudes están luchando con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por un salario ínfimo, que no suple ni siquiera las necesidades primordiales de la vida. El trabajo y las privaciones
sin esperanza de cosas mejores, hacen muy pesada la carga. Agotados y oprimidos, los pobres no saben ya dónde buscar alivio. Y todo esto para que los ricos puedan sufragar su extravagancia o satisfacer su deseo de acumular más riquezas. Carros último modelo, viajes, casas de lujo, pensiones de lujo, todas las barbaridades que usted escucha. No tienen ni vergüenza, la vergüenza ni la conocen. El amor al dinero y la ostentación han hecho de este mundo una cueva de ladrones. ¿Qué es este mundo, hermana Gina? Una cueva de ladrones, lo dice Dios, no lo dice la verdad presente. Esa es la realidad de lo que hay. ¿Cuánta corrupción escuchamos todos los días? Y voy a pedirle a la hermana Rebeca que me ponga una foto ahí en el periódico. Una foto que salió el jueves 24, este jueves que pasó, en octubre. Mire, ve el dinero que gana esta gente. Y ellos saben que una persona que trabaja en una ebanistería, en una carpintería, gana 60, 70, 80 por semana. Gana 8 por 4, 320 al mes, zapatos, comida, no le queda un 5, vea lo que están ganando ellos. Vea qué descaro, qué cinismo. Y hermanos, esa plata se la sacan a usted y me la sacan a mí. Oiga, a mí me daría vergüenza salir así, me daría vergüenza. Y que mis hijos y mi familia sepa que esa es la plata que yo estoy recibiendo del esfuerzo de la costurera, del ebanista, del taxista y toda esta gente. Primera Timoteo 6:10 dice, raíz, manténgame la foto, hermana Rebeca, no me la quite, por favor. Para que los que estén en la pantalla puedan ojalá copiarla y apuntarla. Eso está en este jueves que acaba de salir, jueves 24 de octubre del 2019, en el periódico La Extra, lo puede tener usted ahí. Pues que hay gente que ya no puede, Gustavo, ni comprar el periódico porque no tienen ni dinero. Si compran no se pueden subir al bus. Esto es triste, esto está grave, hermano, está gravísimo. Esto es gravísimo. Y esto es de lo que se ve, de lo que se saca ahí, y valiente, felicito al que hizo eso. Que Dios lo bendiga o los bendiga. Ven por ellos, porque entre el mundo católico y evangélico todavía hay gente, ahí están. No han arriado el estandarte. Dios los está usando. Pero eso es la exclusividad, la verdad, no es de la iglesia adventista. Dios tiene hijos e hijas en la iglesia católica y la iglesia evangélica. Saben cómo está esto de mal y saben lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y hermanos, mencionamos esto porque cuando usted va a la Biblia, a Lucas 13, 31 y 32, y le dijeron a Jesús, mira, Herodes, el que mató a Juan el Bautista, ese empedernido, licencioso y lleno de iniquidad, te llama. Ese hombre era un maestro en el vicio, tenía, hermana Digna, tenía todas las licencias. Este Herodes era como un amigo de nosotros que dijo, todos los pecados los he practicado y si sale uno nuevo me llaman. Sí, así lo decía, es que así lo decía. Todos los había practicado y si sale uno nuevo me llaman. Este Herodes era eso, un licencioso. Por eso Jesús le dijo, usted es una zorra. Le dijo a un líder político. Y la palabra zorra es una persona astuta y solapada, borracha y llena de embriaguez, y una prostituta. Porque detrás de todo eso es eso. Por eso quieren dinero, fama y poder. Porque pueden practicar solapadamente todo tipo de pecado y cosas ocultas y secretas. Entonces, hermanos, ¿por qué mencionar todo esto? Porque hay una cita que la tengo por ahí de cartas escritas de la hermana Elena, donde dice que Jesucristo en muchas ocasiones y con severa intensidad denunciaba los pecados del mundo y de la iglesia. Y nosotros no vamos a quedar callados. Bueno, ahora esto va a seguir de mal en peor. Esto no lo va a detener. Recomendación en esta mañana. Dos cosas importantes que quiero decir, hermanos. Cuide el trabajo y aproveche el trabajo. Cuídelo, por favor, y aprovechelo. Sáquelo lo mayor que pueda al trabajo. Porque esto está complicando. Y no gaste en nada que no sea necesario, porque eso le va a hacer falta para lo que viene.
Desgraciadamente, hermanos, el amor, el dinero es el mal necesario. Cuando usted no tenga dinero ni tenga comida, va a tener que sujetarse a las leyes que le van a poner. Pues si tiene un lugar o tiene por lo menos medios, Dios le va a ayudar. Haga su parte bien hecha. Haga su parte bien hecha. Hermanos, yo quiero terminar con una majadería, una cápsula pequeñita. Hermanos, ya se nos dijeron, el queso no debe de ser introducido en nuestro estómago. No compre más una pizza. Compre otra cosa, una jalea, unas tortas, una yuca. No sé, compre algo más rico, un fresco, un batido. No bote la plata en eso y no dañe su cuerpo. O sea, empecemos a cambiar nuestra mentalidad como remanente, como pueblo, como iglesia, porque lo que viene, hermanos, va a ser muy grave. Y esta gente ya tomó el poder, estamos en el terreno del enemigo y nos van a avasallar. Esto va a ser un conflicto bravo al final, hermanos. Entonces tenemos que pensar más seriamente en esto. Vean quién nos están dirigiendo. Somos el remanente adventista, somos la verdad presente. Que Dios nos bendiga. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para orar. Agradecerle a Dios por su palabra y también para comer los alimentitos que hoy nuestras hermanas prepararon.